resumen de comisiones. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Resumen de Comisiones. Partimos contándoles que la Comisión de Mujeres y Equidad de Género analizó las medidas que el Estado ha tomado frente a los 5 femicidios consumados en lo que va del año. En la sesión, una representante de la Asociación de Fiscales dejó en evidencia la debilidad del sistema para prevenir este delito. Es necesario que reforcemos toda la parte profesional, que demos asistencia también a las mujeres que allí asisten y a sus hijos. Recordemos que también los centros, muchos de ellos llevan a hijos menores. ¿Qué pasa con los hijos mayores de 15 años que no pueden estar en los centros? ¿Qué pasa con el acompañamiento posterior, el seguimiento? Obviamente que también dentro de la Asociación de Fiscales nos dan una cifra muy alarmante, casi 987 causas, de las cuales solo se alcanzan a ver 150. Es decir, más del 80% de las causas pareciera ser que van a ir o van a ser sobreseídas. Entonces, ¿qué ocurre allí? Las mujeres hoy día no están denunciando, muchas se retractan, no están los ambientes físicos para que ellas puedan hacer su denuncia tranquilamente, normalmente llegan con los niños, y incluso hemos retrocedido en algunas cosas, porque decía que antes en la comisaría existía una pieza especial para la persona que hacía una denuncia de este tipo. Ahora, efectivamente es porque tal vez nuestra sociedad ha normalizado un poco el tema. A mí me llamó muchísimo la atención que la semana pasada aprobamos en la Cámara el tema del derecho de la mujer a vivir libre de violencia y no apareció en ningún lado. O sea, en ningún medio este fin de semana, ni sábado ni domingo, fue tema. Como que no importara. En otras materias, la instancia acordó incluir criterios territoriales diferenciados en el proyecto que implementa la ley de cuotas de género en las elecciones regionales y municipales. Sin embargo, aún no se define el porcentaje que se aplicará entre candidatos de distinto sexo. Nosotros no estamos obligando a que haya más mujeres porque sí, estamos obligando simplemente a que podamos participar en las mismas condiciones, como digo, como ya ocurrió en la ley de cuotas que se impulsó con las parlamentarias y que se ve además un crecimiento digamos, claro en la representación. Aumentamos de un 1,4 que teníamos antes en representación de participación política a un 7%. Por lo tanto, aquí hay una clara manifestación de que las herramientas como son las leyes de cuotas sirven y queremos que eso se replique en estos cargos que hoy día estamos debatiendo, que son gobernador, alcaldes, concejales y consejeros regionales. En este caso lo que hemos hecho es poder acordar un criterio distinto de aplicación de la cuota dependiendo del cargo. Es decir, hay algunos cargos como son los de consejeros regionales y consejeras regionales, concejales y concejalas, que ese criterio sea a nivel regional para la aplicación de la cuota. Y en el caso de los cargos como de gobernador y gobernadora o alcaldes y alcaldesas, el criterio que es suscrito a una mirada nacional, entendiendo que son menos cargos y más complejo además cubrir esos cargos por parte de los partidos políticos. Ante la instancia investigadora, Marcelo Catrillanca recalcó que su hijo no tuvo participación en el robo de vehículos que afectó a un grupo de profesoras en la región de la Araucanía el 14 de noviembre. Asimismo, reiteró que la responsabilidad política de lo ocurrido es del ministro del Interior, Andrés Chadwick. Por lo tanto, para nosotros es muy importante saber cuándo y cómo el presidente de la República se informó del asesinato de Camilo Catrillanca, cuándo y cómo recibió la información que Camilo Catrillanca estaba desarmado y que no hubo fuego cruzado y no tenía involucramiento alguno en el robo de los autos. Como asimismo necesitamos conocer el informe de la extinta Unidad de Inteligencia de la Araucanía para que señale si Camilo Catrillanca era una persona que estaba siendo vigilado. Yo me centro en lo que he dicho permanentemente. Creo que es importante que esta comisión también determine la responsabilidad política que tuvo el ministro Chadwick en el tiempo oportuno de haber dado a conocer que era conocedor de los videos, asimismo también del subsecretario del Interior, el subsecretario Villa, pero también es importante conocer cuál fue el objetivo de la visita, como lo señalaba el también Marcelo Catrillanca, al territorio de Ercilla, donde 15 días antes él permaneció ahí. Y entiendo la visión humana de don Marcelo Catrillanca respecto a lo que le ha sucedido a su hijo. Yo no le puedo pedir mucha objetividad política y en ese contexto sí tengo que asumir el rol que me corresponde dentro de la comisión y que tiene que ver con un rol fiscalizador y un rol de investigación para que se determinen eventuales responsabilidades políticas.
La Comisión de Educación aprobó una indicación sustitutiva al proyecto sobre ciberacoso escolar. Así, los establecimientos educacionales deberán redactar protocolos y tomar medidas preventivas para evitar el acoso virtual entre alumnos acordados por la comunidad escolar. De no hacerlo, serán sancionados por la Superintendencia de Educación. Además que los colegios van a ser los que tengan que desarrollar estos planes o estos reglamentos, también el Ministerio se ha comprometido dentro de su marco de acción a establecer parámetros mínimos para que aquellos establecimientos que no puedan actualizar sus normas puedan tener como base y como eje central para la convivencia escolar estos reglamentos que el Minedu va a tener a disposición de todos. Que planteaba mucho más el tema de cómo las escuelas deben desarrollar iniciativas pedagógicas, ¿ya?, para poder resolver el problema del ciberacoso, ¿ya? El ciberacoso, partimos de la base que tiene que ver con que la convivencia escolar, para que sea una buena convivencia escolar, hay que aprender a convivir, ¿ya? Y eso se lo hemos dicho al Ejecutivo en 10.000 idiomas, esta vez sí lo recogió, ¿ya? Y claramente, por ejemplo, incluimos algo muy importante que tiene que ver con hacerse cargo de la educación emocional de los niños, que fue una indicación que yo presenté. Nosotros quisimos, más que hablar de sanciones, quisimos hablar de medidas reparatorias. La verdad es que obviamente un colegio que no tenga ningún tipo de protocolo ni tenga ningún tipo de medida con respecto a el ciberacoso escolar tiene una sanción de la superintendencia. Pero lo que más nos interesa es cómo devolvemos a aquella víctima de ciberacoso a la comunidad escolar. Y para eso lo que estamos pensando es en medidas reparatorias que cada uno de los colegios vaya a tomar. Y hay distintas fórmulas y por eso es que el Ministerio de Educación ya está disponiendo recursos para hacer esos programas, esas actividades, tanto para prevenir como para poder reincorporar de manera de sanar lo que significa ese daño que se le produjo a la víctima. La instancia investigativa está llegando al término de su mandato parlamentario luego de recibir a distintos actores y analizar aspectos relacionados con el origen y adopción de este acuerdo y su ejecución. Que si bien es cierto, el fisco, el Estado va a recaudar más recursos, pero va a recaudar más recursos por la vía de aumentar los volúmenes de explotación, no por mejorar los precios. Y tampoco se salvaguarda claramente en este contrato la sustentabilidad del salar y que de verdad genera muchas dudas respecto al futuro del salar de Atacama, porque no es infinito, es un salar que está hoy día con problemas hídricos que si no se controlan, fiscalizan, podemos tener graves problemas para el futuro. Entonces, queremos ver si este fue un buen contrato o un mal contrato y todavía no podemos llegar a una razonable conclusión de lo que fue realmente esta acción del gobierno de la presidenta Bachelet. El tema es cuando se quiere responsabilizar a personas o se pretende dentro de las conclusiones políticas o puramente políticas el que aparezca un gobierno o el otro o tal o cual personaje como siendo el principal responsable, y en ese contexto no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Así es que yo espero, en mi experiencia es complicado cuando empezamos a desmenuzar los informes. Yo soy más partidaria de que exista una propuesta de conclusiones, votarlas en bloque y bueno, habrá una posición ganadora y otra de minoría, pero que exista un informe en el que gane la democracia. La comisión que investigaba los actos de los Ministerios del Interior, Justicia, Carabineros y la PDI sobre el llamado caso Arex votó por unanimidad sus conclusiones, que dentro de sus recomendaciones sugieren a la familia del desaparecido Ricardo concurrir a tribunales internacionales de justicia. Hubo algunos testimonios que recibimos que daban cuenta de que Carabineros estuvo esa noche en el lugar. Hay una bitácora perdida ese día de la desaparición de Ricardo Arex y una investigación que tuvo muchos desaciertos de parte de Carabineros, que asumía como el rol de la Policía de Investigaciones en esa época. Por tanto, allí también nosotros creemos que no estuvieron bien realizadas las acciones. Vamos a pedir que esto siga el curso, porque creemos importante que no puede haber una cosa que alguien desaparezca
después de 18 años y nadie sepa nada, ni investigaciones, ni carabineros, ni el mismo colegio donde estudiaba este niño. O sea, es una cosa bastante confusa. Por eso ahí nosotros creemos que es importante esta aclaratoria, los derechos humanos. ¿Por qué? Por una razón muy simple, ellos son parte y querellantes en este caso. Entonces, como querellantes pueden tener acceso y pedir algunas diligencias que la comisión ha decidido mandárselas a ellos, lo mismo que a la jueza, para tener todos los antecedentes vistos a disposición de ellos. Luego de ser aprobada por la Comisión de Hacienda en lo que a sus aspectos financieros se refiere, la sala comenzó a analizar la iniciativa cuyo fin es la protección especializada de niños, niñas y adolescentes, entendida como la restitución del ejercicio de los derechos vulnerados debido a abuso y o maltrato. Y en este caso este nuevo organismo recibe niños en un hogar, es porque esos niños ya no tienen familia posible de acogerlos, es porque han sido vulnerados en sus derechos, es porque han sido violados, abusados o abandonados. Y por lo tanto el trabajo de recuperación de esos niños tiene que parecerse lo más posible al trabajo de una familia. Y eso es posible cuando se trata de unidades pequeñas y no cuando se trata de grandes hogares donde los niños son tratados como número. Hemos en Hacienda aumentado los recursos de manera muy significativa, la calidad del personal que atiende a los niños va a crecer considerablemente. Y eso también requiere importantes recursos que han sido, digamos, primero aprobados en la ley de presupuesto, que la aprobamos para este año, digamos, 2019, como también lo que estábamos discutiendo en la Comisión de Hacienda. Lo importante es que va a haber, digamos, un nuevo proceso de calificación con personas con mayor capacidad técnica y lo más importante de todo es que los chicos no pueden seguir esperando. Tras 2 días de amplio debate, la Cámara aprobó y despachó al Senado la nueva institución que tendrá como misión realizar diagnósticos respecto de la situación de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos y procurará la reparación de estos mediante programas especializados. La Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados continuó con el análisis de la moción que busca declarar la nulidad en la actual ley de pesca, conocida como Ley Longueira. No es un tema sencillo, es un tema bien controversial. Esta es una ley además que fue legislada bajo hechos de cohecho que están investigados, varios de ellos comprobados, por lo tanto a nosotros nos parece fundamental, primero, abrirnos a dar este debate y segundo, ya desde una posición del Frente Amplio y en este caso también personal, de que la nulidad sea posible y que por lo tanto estos artículos que fueron aprobados bajo el cohecho, bajo el rotulado de la ley 20.657, efectivamente puedan ser declarados nulos. Que hay un ambiente muy favorable para anular la ley. Tenemos que tener presente que luego va a ir a la sala y tengo la impresión de que allí se va a producir también una discusión bien interesante y a juicio mío se puede ganar esa votación en la sala. Lo que uno va a tener que considerar es, ¿no es cierto?, qué es lo que va a ocurrir luego en el Senado. Ese es un punto muy relevante, pero tengo la impresión de que esta oleada en favor, ¿no es cierto?, o reconociendo que la ley es legítima y en favor de la pesca artesanal es una oleada media imparable que ya se vio con los otros proyectos. Más y mejores procedimientos de fiscalización en términos de compras y servicios a través del envío de proyectos de ley fueron algunas de las materias consideradas por la comisión investigadora que surgieron respecto de supuestas anomalías contables del Ejército en procedimientos de compras. Promulgada el 2 de febrero de 1990, un mes antes de que los militares abandonaran la moneda y que no ha tenido cambios. Esta ley creemos que es una amenaza a los principios de probidad y transparencia en el actuar del Estado de Chile. Y lo que nosotros planteamos, y va en el informe final, lo cual me alegra bastante como resultado y recomendación de esta comisión, es que la gestión de compra, la billetera que hoy tienen las Fuerzas Armadas para comprar tanques, aviones, arsenal de guerra, capacidad estratégica, esa billetera ya no va a estar alojada en la Fuerza Armada, sino que en el Ministerio de Defensa. La respectiva Fuerza Armada dice, de acuerdo al plan de defensa que lo establece el gobierno, necesito este tanque en este lugar. Y es el Ministerio de Defensa el que dice ok y lleva adelante un proceso de licitación pública o licitación privada para ver quién oferta el mejor tanque y luego se lo entrega a la Fuerza Armada. Ese proceso en la actualidad
lo lleva adelante la respectiva Fuerza Armada, en este caso el Ejército de Chile. Creemos que no corresponden, no dan garantías del buen uso de los recursos públicos y de un proceso adecuado, y esto debería terminarse con las recomendaciones que se aprobaron de forma transversal en esta comisión investigadora. Yo creo que es un paso sustantivo, además de proteger a los denunciantes de irregularidades y de aumentar estrictamente los controles en todo el funcionamiento y no permitir que las Fuerzas Armadas se autorregulen sin la capacidad de fiscalización de Contraloría del Tribunal Constitucional, que es algo único en nuestro país, que ellos dictan sus propios reglamentos y no podemos ir a Contraloría o al Tribunal Constitucional. Una de las primeras cosas que yo quiero dejar en claro es que en esta comisión no se pudo comprobar que hayan existido pago de factura en forma duplicada, ni en el Ejército ni en FAMAE, como se aseguró cuando se dio inicio a esta comisión, incluso con mucha publicidad. De acuerdo a todos los testimonios recibidos, quedó comprobado de que no hubo pago en forma duplicada de facturas, ni por el Ejército de Chile ni por FAMAE. Entonces, eso nos trae una cierta tranquilidad, porque esto se habría planteado como un gran escándalo, como otro gran escándalo. Situación similar había ocurrido en nuestra comisión investigadora de las mutualidades, en que también se dijo que andaban 23.000 millones de pesos perdidos, lo que no fue exacto. Entonces, aquí muchas veces a través de comisiones investigadoras se levanta mucho humo y se trata de construir una posverdad, lo que no era cierto. Por lo tanto, a mí me parece que es una responsabilidad ética y moral ratificar que la conclusión de esta comisión, a lo mismo que lo que pasó en la comisión de mutualidades, que no estaban perdidos los 23.000 millones, sino que estaban mal contabilizados, que es distinto. Y ahí hubo un reproche, pero eso se ordenó y están los bienes que se adquirieron con esos dineros. Y hoy día aquí decir que no hay facturas duplicadas. Hasta la Comisión de Derechos Humanos concurrió Loren Salé, presidente de la ONG Operación Libertad Internacional, quien narró su encarcelamiento y las torturas a las que fue sometido por el gobierno de Nicolás Maduro. Fue muy emotivo porque ver a una persona de 30 años y que cuente en vivo acá el testimonio que le ha tocado vivir, la experiencia de vida que ha tenido, que ha sido muy dura, es difícil. Entonces, la verdad que es enterarse un poquito de lo que ocurre en un país hermano como Venezuela. Hemos sacado una declaración de la Comisión respecto al respeto que debe haber por los derechos humanos de todos y todas. Sobre todo un país como Venezuela, que abrió las puertas cuando Chile más lo necesitaba. Venezuela fue uno de los países que solidarizó con Chile. Un joven que ha sufrido, tan joven como él, una prisión ilegal durante casi 4 años en Venezuela. Se emocionó, nos contó su historia y al mismo tiempo, en el mismo momento en el que estábamos, reconoce el presidente Sebastián Piñera al presidente de la Asamblea, al señor Gaudé, así que fue una emoción para él aún mayor en el mismo momento que estábamos ahí en la comisión, pidiéndole además que podíamos hacer eso, que podíamos desde la comisión pedirle al presidente que reconociera al presidente de la Asamblea en Venezuela. La Comisión de Salud rechazó la posibilidad de vender medicamentos en supermercados, propuesta contenida en los cambios realizados por el gobierno al proyecto de medicamentos que se encuentra en segundo trámite constitucional. Esos medicamentos, que son el paracetamol, el ibuprofeno, algunas pomadas, en nada afectan el bolsillo de los usuarios, porque a nuestro modo de entender, quienes hemos ganado hoy día este rechazo, nos parece insostenible que este proyecto se vista como el gran proyecto que baja los precios, en circunstancias que lo único que quería era que productos ya de bajo precio, como el paracetamol que vale 1.000 pesos, o el ibuprofeno que vale 700 pesos, sea ese el caballo de batalla de un eslogan que no tiene traducción en la realidad. Esta indicación presentada y que votamos no establecía qué remedios podían venderse en góndola, sino que se lo dejaba al arbitrio del ISP, y eso me parece sumamente peligroso e irresponsable de parte de nosotros. Y por último, también con esto matábamos a las farmacias pequeñas. En Chile hay más de 50 comunas que no cuentan con una farmacia. Entonces, lo que nosotros insistíamos en que al ofrecer esa venta directa de medicamentos que no son con receta, las personas no solamente pueden comparar mejor los precios y decidir, sino que al mismo tiempo tener una mayor disponibilidad para no tener que gastar recursos en ir hacia el centro de la ciudad o los centros más urbanos. Junto con quitarle ese monopolio a las farmacias que hoy día tienen, que a mí me parece que simplemente no se justifica. Desesperados se encuentran los pequeños viñateros de los valles de Itata, Colchagua, Maipo y el Maule,
Hace más de 11 años que comenzó la crisis de la uva y su bajo precio ha sido una pesadilla para los más de 17.000 pequeños agricultores que producen el 70% de este producto en Chile. Esta semana llegaron hasta la Cámara de Diputados para ser recibidos y escuchados en la Comisión de Agricultura. En voz de la presidenta de la coalición de viñateros, Jenny Llanos, denunciaron que las 3 más grandes empresas vinícolas manejan el mercado y recurren a malas prácticas que no son fiscalizadas. Yo le he propuesto a la comisión hacer un proyecto de etiquetado de vino para que la gente sepa lo que está tomando. La gente no tiene idea que buena parte del vino es vino de cepa, efectivamente, mezclado con vino de mesa, que es vino que son, en el fondo es lo que no se puede exportar por calidad o por defecto, que la gran empresa compra y la mezcla con las uvas de cepa de buena calidad. Creemos necesario hoy día priorizar los recursos a través del gobierno regional, a través de las iniciativas desde el ministerio, a través, ¿cierto?, del SACO, las modificaciones necesarias, pero particularmente con el INDAP, en cómo hacemos para resguardar, para potenciar a nuestros viñateros, para generar un valor agregado a nuestra uva. Yo lo que planteo es que los productores chicos tienen que ser, así como lo hemos hecho en Colchagua, ayudados por INDAP a comprar sus maquinarias, sus cubas, agruparlos en pequeñas agrupaciones de productores de vinos finos, partiendo por cambiar algunas variedades, hasta llevarlos a que ellos produzcan su propio vino y compitan de igual a igual. La competencia de los chicos es certera porque sus costos son mucho más bajos que el de las viñas grandes y que ellos pueden vender en los mercados locales sus pequeñas producciones. Lo que estamos pidiendo primero es de ODEPA una claridad en términos de las cifras, de la oportunidad de las cifras, de la claridad de esas cifras para que los agricultores puedan tomar buenas decisiones en términos de producir, de cosechar, etcétera. Lo segundo, ¿no es cierto?, es al ministro de Agricultura para que pueda tomar todas las acciones que sean necesarias para poder apoyar a los pequeños viñateros y la información completa de parte del INDAP sobre las inversiones que ha hecho esta institución tan importante en la pequeña agricultura y en los viñateros en forma especial. Y con esta información hemos llegado al final de Resumen de Comisiones. Para conocer más de todo el trabajo legislativo, visite www.ctv.cl, donde podrá revisar y descargar todo nuestro registro audiovisual. Muchas gracias y hasta pronto. Resumen de Comisiones.